A partir de este momento, ponemos en funcionamiento la central informativa de Radio Sónica. Maxi Lecky te cuenta los temas que son noticia ahora. Y te adelanta la información que será noticia mañana. El arranque. Lo que pasa en el país y el mundo. El análisis de la actualidad con entrevistas a los personajes más importantes. Esto es El Arranque. Buenos días, aquí estamos una vez más haciendo el arranque, mañana de lunes 28 de agosto del año 2017. Quien les habla, Enrique Romero. Estoy aquí reemplazándolo a Maximiliano Lecky, el dueño de este espacio en Radio Sónica. Y aquí a mi lado la tengo a Camila Santos. Buen día, Camila, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo ¿Cómo bien, viene sí. la mañana, Camila? Y ahora tenemos una temperatura de 17 grados. Vamos a tener hoy una máxima de 21, una mínima de 18, bastante pesado. Va a llover, así que está pronosticado lluvia. Para el día de mañana también una tormenta eléctrica, máxima 20 grados, mínima 9. Bastante variado, pero recién el miércoles y el jueves vamos a tener pleno sol, 16 grados, 17 grados, y el viernes vuelve a nublarse. Así que una semana bastante bipolar. Bueno, ya lo sabe usted que quiere planificar su semana. Yo en lo personal, mi opinión personal de lo que yo estudié de meteorología, que he estudiado la materia. ¿Estudiaste He meteorología? estudiado no la carrera, sino la materia. No crea en ningún pronóstico que vaya más allá de las 48 horas. Cualquier pronóstico que se extienda más allá de las 48 horas entra en el rango de lo que serían las mancias, lo pondrían en el mismo lugar que el tarot, la astrología. Hay la gente que... adivinación y Sul todo Solar, eso. por ejemplo, conoce a Sul Solar, Quique. Sí, lo conozco. Me quiere imaginar. Era un especializado en astrología. Ahí sí hay que creerle. Para mí hay como un chantapufi por parte de las revistas Viva y TKM que sí, como hoy te vas a arriesgar y vas a tener tu mejor semana. Eso sí puede ser dudoso, pero hay cosas que, ojo, Bueno, carta natal y demás. A ver, la astrología per se tiene un rigor científico. Bueno, científico, a ver, se dice que es la primera ciencia que el hombre creó. Antes de la psicología. Antes de cualquier otra ciencia. Lo que sí está claro, hay un rigor en la disciplina de la astrología, pero también hay mucho chanta. Hay astrólogos en serios y hay astrólogos chantas. Algún día vamos a sacar al aire alguna astróloga. Yo Cuando tengo uno. haya algo interesante, Sí. vamos a buscar una astróloga y la vamos a sacar al aire. Pero bueno, ¿y qué se celebra hoy, Camila? Bueno, hoy se celebra que en 1963 Martin Luther King Jr., lo recordamos, activista, el Sí. pastor que era defensor de los derechos de los negros, que daba su famoso discurso Yo tengo un sueño, I have a dream, Ajá. en Washington. Y bueno, también el día de ayer era el día de la radio. Ayer Imposible mismo fue el día de la radio, es verdad, y ya que estamos acá en la radio, tenemos que hacer un poco una editorialización de lo que es la radio como medio, el medio en sí, la creación de la radio. Bueno, el 27 de agosto, o sea, ayer se conmemoraba, pero de 1920 se produjo la primer transmisión radiofónica de la Argentina. Los locos de la azotea. Los locos de la azotea. Que en ese happening, por decirlo de alguna manera, estaba Enrique Telemaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, que ellos emitieron desde el Teatro Coliseo esa noche. Estaba la puesta en escena de Parsifal, esa ópera de Richard Wagner, en la cual los caballeros del Santo Grial salen en la búsqueda del Santo Grial. Y bueno, esa fue la primera transmisión de radio que hubo acá en la Argentina. No fueron muchos quienes pudieron escucharla porque aparatos de radio eran muy pocos los que lo tenían, y era la famosa radio a galena la que existía en aquella época, que la Radiotelegrafía. Claro,
La radio a galena era una radio que tenía un cristal semiconductor de sulfuro de plomo. Así funcionaban los primeros receptores de radio. Pero con respecto a la radio en sí misma como medio, la invención de la radio, esto se celebra solo en la Argentina. El Día de la Radiofonía Argentina es lo que se celebró ayer. A nivel mundial, el Día de la Radio es en febrero. No me acuerdo qué día exactamente, pero es el día en febrero. Y todo el mundo le atribuye la invención de la radiofonía a Guillermo Marconi. Y esto es una falsedad de la historia. La historia está llena de falsedades. 13 de febrero, acá me soplan que es el Día Mundial de la Radio, y que está asociado con Guillermo Marconi, casualmente. Marconi no fue el inventor de la radio. Marconi fue un Salieri de Nikola Tesla. Nikola Tesla fue el verdadero inventor de la radiofonía, quien experimentó con transmisiones a través del éter, no solo de, en este caso, ondas de radio que porten audio, sino más bien Nikola Tesla estaba enfocado en transmitir por el éter energía. Y esto es lo más importante. Obviamente que la historia no le dio ningún lugar a Nikola Tesla, porque si se supiera y se develara la verdadera magnitud de todos los inventos de Nikola Tesla, el mundo hoy sería muy distinto. Nikola Tesla trabajó con Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison le mexicaneó un montón de patentes a Nikola Tesla y por eso él abandonó esta sociedad que tenía con Alva Edison y obviamente la historia se encargó de ocultarlo. Tesla trabajaba, como les decía, en esto de la transmisión inalámbrica de energía. Si los inventos de Nikola Tesla, que son inventos todos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se hubieran seguido desarrollando, el mundo de hoy sería muy distinto. Los automóviles funcionarían por energía eléctrica, pero no por este invento trucho de Elon Musk y sus autos Tesla, que no son otra cosa más que un auto a batería de litio al que hay que enchufarlo para que funcione. No, un verdadero auto de Tesla, que otro, Elon Musk también le mexicaneó el nombre a Tesla para tratar de meter su auto eléctrico. Un verdadero auto Tesla es un auto que funcionaría recibiendo a través del éter desde una planta transmisora radiofónica de energía, la energía necesaria para mover sus ruedas, y esta energía sería sintonizada por el vehículo a través de una especie de radioreceptor que, en lugar de estar recibiendo una radio como la que podría ser la nuestra, está recibiendo simplemente energía que lo mueve. Pero bueno, volviendo al tema de la radio. La radio como medio en sí fue el primer medio por fuera del papel que sirvió para la comunicación. El gran mérito que tuvo la radiofonía a nivel global es que sirvió para que mucha más gente tuviera acceso a la información. Los diarios, información inmediata desde ya, pero los diarios eran solamente para las clases instruidas. Claro, por la lectura. Por la lectura. La radiofonía fue mucho más democrática, con un alcance social mucho más importante. Y la radiofonía está claro que es un invento del siglo XX y su auge lo tuvo en el siglo XX. Hoy estamos en el siglo XXI. Gracias a la aparición de la Internet tenemos esta modificación de los hábitos de transmisión, y gracias a eso podemos hoy tener una radio como Radio Sónica. Una radio que no necesita del éter para llegar a todos lados. Por eso el gran mérito que tiene Radio Sónica, y este mérito quiero hacerles el gran reconocimiento a Maximiliano Lecchi y a Jonathan Esteban, esta idea de la radiofonía online, que cada vez está llegando a más gente.
Los hábitos están cambiando. Yo veo en el colectivo, en el subte, por ejemplo, gente joven, ya se nota también la brecha generacional, con los celulares, escuchando con los auriculares. ¿Y qué están escuchando? Están escuchando medios online. No están escuchando radios del éter. O si no tienen Radio Cut, que es ahí también, si se pierden el programa en vivo, lo pueden escuchar grabado, que eso también es una maravilla. También, ahí está otro detalle. Esto lo permite solo la internet. Si uno tenía que escuchar algo que se emitía de 9 a 10 de la mañana, y si entre las 9 y las 10 de la mañana no podía porque estaba trabajando, o porque estaba durmiendo, o porque estaba duchándose, lo puede escuchar cuando quiera, en el momento que quiera, en el lugar que quiera. Todas estas son las ventajas que nos da la radiofonía online, radiofonía adaptada al siglo XXI. Y eso es lo que tenemos, y este es el gran mérito de Radio Sónica, el gran mérito. Por eso quiero destacar y hacer este reconocimiento a lo que es la historia de la radiofonía en la Argentina. Hoy la radiofonía tiene unas nuevas formas, y las nuevas formas se las estamos dando desde aquí, desde el piso de esta Radio Sónica. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. El arranque. Lo más destacado de la política, la economía, el deporte y el espectáculo. El arranque. En las mañanas. De Radio Sónica. Bueno, acá seguimos con el arranque. Camila, quiero comentar esta nota que salió en la prestigiosa o la influyente publicación británica. La poderosa. Sí, esta publicación británica The Economist. He hecho muchos análisis acerca de los contenidos de esta revista, la que denomino el oráculo o el guionista, porque, convengamos, la publicación británica The Economist pertenece a la familia Rothschild. La familia Rothschild es una de las principales familias que desde hace siglos viene gobernando tras las bambalinas los sucesos que van aconteciendo en el quehacer geopolítico y económico de todo el planeta. O sea, no estoy hablando de gente que es intrascendente en lo que hace al acontecer y al devenir de los sucesos a lo largo de los siglos. Hablo de siglos, verdaderamente. Bueno, esta familia son los dueños de esta publicación The Economist. La influyente o la prestigiosa publicación The Economist, Arias, el oráculo. Ellos publicaban, y esto lo replica el Cronista, el medio local, el 24 de agosto, según The Economist, Buenos Aires es la mejor ciudad para vivir de Latinoamérica. ¿Qué dicen ellos? A ver, Buenos Aires es la mejor ciudad para vivir de Latinoamérica según el análisis de Economist y ocupa el lugar 62 de las 140 ciudades comparadas a partir de indicadores de estabilidad, salud, educación, infraestructura, cultura y medio ambiente. En este sentido, la publicación destaca a Buenos Aires en las categorías de educación, donde obtuvo el puntaje máximo en salud, cultura y ambiente. Buenos Aires se distingue en la región por su oferta educativa y cultural de primer nivel y porque privilegia el espacio público como un lugar de encuentro y de disfrute. Cuando las ciudades están pensadas para las personas, la calidad de vida mejora, indicó Fernando Strafase, secretario general y de Relaciones Internacionales de la ciudad de Buenos Aires. Se ve que lo entrevistaron a Fernando Strafase. Y agregó, la principal ventaja competitiva de Buenos Aires es su gente, el altísimo capital humano que tenemos. Es al mismo tiempo un atractor de talento y un motor para el desarrollo de la ciudad. Asimismo, la ciudad superó en 14 puntos el promedio de América Latina. Las ciudades de la región que le siguen a Buenos Aires son Santiago de Chile, Montevideo y San Juan de Puerto Rico. A nivel global, la ciudad australiana de Melbourne lidera el ranking por 7º año consecutivo.
seguido por otras metrópolis como Viena en Austria, Vancouver y Toronto en Canadá, Adelaida en Australia y Calgary en Canadá. Canadá es un sueño igual, muchos hablan bien de Canadá. Ahora, Bueno, ¿qué opinas, Camila? A ver, vos, contame, sos de la ciudad de Buenos Aires sí, siempre. toda tu vida. Oriunda de aquí. Yo también. Pero, no, de Buenos Aires en realidad zona sur, capital no. Bueno, ok, del Pero- otro lado Puente Pueyrredón, que no cambia. Exacto, No no, cambia. pero ahí está la diferencia. Para mí sí que cambia. Capital a veces me resulta un poco caótico. Bueno, pero la ciudad es la misma. A ver, Capital y Gran Buenos Aires, esto de que la General Paz y el Riachuelo es un límite más mental que tenemos los que vivimos aquí que otra cosa. Quien ve a las ciudades de afuera es todo lo mismo. No hay un cambio de paisaje cuando uno va por Libertador y pasa por abajo de la General Paz y se encuentra en Vicente López, ni cuando uno agarra la autopista 9 de Julio Sur y cruza el puente Pueyrredón y llegó del otro lado del Riachuelo. Es lo mismo, es la misma ciudad, es la misma gente, es el mismo espacio, es el mismo aire. Pero acá la revista Economist sale a decirle al mundo que somos la mejor ciudad para vivir en Latinoamérica. Los que vivimos acá, ¿nos sentimos que es la mejor ciudad para vivir? No. Yo en lo personal, mi Buenos sensación, Aires es hermosa igual, me encanta, pero no creo que sea la mejor ciudad para vivir. mi sensación personal, para vivir me parece mucho mejor ciudad Montevideo, que es Exacto. una de las que le siguen el ranking, Coincido. que Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque Montevideo es muy parecida a Buenos Aires, pero en versión unplugged. Versión amplia. Unplugged, claro, una versión slow de lo que sería la vida en Buenos Aires, y eso es lo que me gusta. Buenos Aires está muy loca últimamente, la gente está muy loca, el caos que hay en la calle de Buenos Aires se nota mucho. Es una ciudad sucia, la ciudad está sucia, asumámoslo, uno anda por ciudades como por ejemplo la otra ciudad que aparece acá en el ranking, Santiago de Chile. Santiago de Chile, uno podría, si quisiera, chupar el piso con la lengua en la calle, en la vereda, y no se va a contagiar nada porque está limpio. Acá, entre que tenemos que andar esquivando, entre veredas destruidas, baldosas rotas, cacas de perro y malos hábitos de los porteños de no cuidar la limpieza y tirar todo al piso, es un desastre verdaderamente. Comparándola con Chile, jamás viviría en Santiago de Chile por esta cuestión del aire. Un mérito que tiene Buenos Aires, y es que hace honor a su nombre casualmente, Buenos Aires. De esto no somos conscientes los porteños. Buenos Aires tiene un aire para respirar, una calidad de aire que es de los mejores del mundo, Esto tiene que ver con la ubicación geográfica de la ciudad de Buenos Aires, pasa lo mismo en Montevideo, sobre el Río de la Plata. Meteorológicamente hablando, el Río de la Plata está en el aire, en la zona de influencia de los frentes fríos que avanzan producto de centros anticiclónicos, centros de alta presión, que se originan en el Pacífico Sur. Cruzan la cordillera y ahí descargan toda su humedad, pero siguen avanzando, pasan toda la Patagonia y llegan a la ciudad de Buenos Aires. Esto suele suceder una vez por semana, más o menos, este fenómeno, o como mucho cada 10 días. Y este aire, que es el viento que se denomina en esta región pampero, que no es más que un frente frío del cuadrante sur, pero acá se lo denomina pampero, limpia el aire de la ciudad como nada, y es un aire que llega muy limpio porque descargó toda su humedad al cruzar la cordillera, se encontró con toda la región patagónica y pampeana, que es llana, es básicamente llana, entonces ese frente no se carga de nada, llega muy limpio a la ciudad de Buenos Aires y limpia todo el smog, toda la contaminación. Y esto lo tenemos cada 10 días, como con suerte, y sucede.
Y al ser Buenos Aires también una ciudad plana, Buenos Aires se extendió horizontalmente, no verticalmente como ciudades como Nueva York, por ejemplo. El aire se limpia muy fácil y es una gran ventaja que tenemos de poder respirar aire limpio en comparación con Santiago de Chile, por ejemplo. Yo recuerdo que estaba ahí y vivía con ardor de ojos, producto de la contaminación del aire. Ni hablar de ciudades como San Pablo o como México, DF. Es terrible. En Nueva York mismo la calidad del aire es muy mala, en las ciudades europeas es muy malo la calidad del aire. Entonces tenemos esta ventaja, la ciudad de Buenos Aires, nuestros Buenos Aires. Disfrutémoslos. Esto decía, bueno, este medio. ¿Y qué decía la BBC al respecto? Hay otro medio, también británico, prestigioso, influyente, la famosa BBC de Londres. BBC. Que la BBC también hace foco sobre nosotros. A mí me llama la atención cuando estos influyentes y prestigiosos medios desde Londres empiezan a mirar a la Argentina. A mí me da un poquito de escalofrío, me asusta un poco la cosa. Pero bueno, la BBC, prestigiosa e influyente, el día 23 de agosto titulaba: "Esto es un quilombo. ¿Por qué los argentinos protestan y se quejan tanto?". Se quejan tanto. A ver, ¿qué dice la nota? Nadie, al menos en América Latina, protesta tanto como los argentinos. Lo dice la Organización Internacional de Trabajo. Después de Alemania, Argentina es el segundo país con más huelgas al año. Durante 2015, el último dato disponible, a ver, nos comparan con Alemania, tengamos en cuenta ese detalle, ya que a nuestro presidente le encantaría ser Alemania, por ejemplo. Acá estamos muy cerquita de Alemania en estos aspectos, la capacidad que tenemos para protestar. Durante el año 2015, y esto lo dice la BBC, tengamos en cuenta esto, durante el último 2015, el último dato disponible, los argentinos realizaron 1.235 protestas laborales, mientras que en Alemania, líder del ranking, se hicieron 1.618. Lo dicen también las encuestas. De acuerdo al Barómetro de las Américas, el 15,4% de los argentinos dicen participar en las protestas. La cifra es más alta de la región. El argentino arma quilombo, y así lo dice la BBC con estas letras, cuando se siente agraviado, desatendido, humillado, cuando se siente víctima de una injusticia. Genera un problema hasta que se lo resuelven. A veces uno lo percibe en el extranjero, por ejemplo, en un avión, un hotel o un restaurante, cuando se escucha la voz alta, aguda y vehemente de un argentino haciendo valer lo que cree que le corresponde. Y en la Argentina se ve prácticamente todos los días, sobre todo en el centro de Buenos Aires, donde casi siempre hay un piquete o protesta, mientras The Economist dice que la mejor ciudad para vivir por lo tranquila que es Buenos Aires. La BBC dice que siempre hay un piquete o una protesta, y es verdad eso, la BBC tiene razón. Pero la cosa va más lejos. Claramente. Acá la posibilidad de que el sonido de un martillo o una fiesta o una humedad se conviertan en una enardecida guerra verbal entre vecinos es tan alta como rutinaria. La pugnacidad de los argentinos no necesariamente significa que son exagerados o que haya más problemas que en otras partes. Tampoco que armen tormenta en un vaso de agua. Lo que pasa, he venido a entender acá, es que conocen y defienden sus derechos. A ver, ¿somos conscientes de lo que nos están diciendo desde la BBC de Londres? Que acá conocemos y entendemos nuestros derechos y por eso armamos quilombo a la hora de reclamarlos. Medio una contradicción decir arman quilombo, pero conocen y defienden sus derechos.
Bueno, es que casualmente, como los conocemos y los defendemos y no nos los es una consecuencia. No satisfacen nuestros derechos, salimos a exigirlos y esa exigencia es armar quilombo. Exacto, si no, no te escuchan. Claro, sigo leyendo la nota. Según influyentes pensadores, esto puede ser una virtud como también un problema. Nos comparan con Colombia, del colombiano sumiso al argentino contestatario. Mi reflexión está, por supuesto, medida por mi condición. Soy colombiano. ¿Quién escribe esta nota en la BBC es colombiano? En mi país generalmente nos asumimos como sumisos y adaptables. No hay queja que nos parezca digna de consignar ni problema que nos impida echar para adelante. En parte por eso es que a nosotros como a otras culturas nos pueden resultar arrogante que el argentino ande por el mundo exigiendo aquello a lo que cree tener derecho. ¿Quién se cree? Podemos llegar a decir, y es verdad, esto yo lo siento en carne propia, hasta lo siento acá en la Argentina andando por el interior siendo porteño, esto de ¿quién te crees vos porteño? O afuera, ¿quién? En España ni hablar, argentinos tenían que ser, tío. Pero es así. Bueno, la nota de la BBC sigue, es larga la nota, no la voy a leer entera, pero está claro lo que plantean. Tenemos esta cuestión de exigir nuestros derechos y quejarnos. Yo prefiero usar pelear por nuestros derechos. Sí, pelear por nuestros derechos. Porque quejar suena como, te estoy dando lo suficiente como para que no lo hagas. Claro. Es como decir, mantenete satisfecho con lo que te estoy dando, no te quejes. Quejarse es otra. Reclamar sería la palabra. Claro, correcta. Reclamar, no quejarse. Así es. Protestar en el reclamo, si ese reclamo no es satisfecho. Armar quilombo. Con el lunfardo quilombo. Claro, como titula la BBC. Esto es un quilombo, es el título de la BBC. Pero acá está claro que fuimos uno de los primeros países, yo creo que fuimos el primer país, si bien no solucionó el problema, el único que sí solucionó el problema fue Islandia, no nosotros, pero sí fuimos el primer país que nos dimos cuenta que todo el sistema bancario es un fraude. Y salimos en el 2001 a protestar contra el sistema financiero internacional como nadie en el mundo lo había hecho antes. De eso tomaron la debida nota estos señores que pretenden gobernar el mundo y pusieron en marcha todos los anticuerpos necesarios que conocían y los que no conocían también para neutralizar los efectos de nuestra protesta, de nuestra efusividad a la hora de reclamar por lo que creemos que nos corresponde. Y cosa que si no nos correspondía nuestro propio dinero, depositado a la confianza de una prestigiosa institución financiera internacional, y que la que se mandaron fue una mexicaneada, gracias a su personero puesto en el Ministerio de Economía en aquel entonces, que era Domingo Felipe Cavallo. Pero bueno, ahí fue donde nos recibimos en esas jornadas de diciembre del 2001, ante la opinión pública internacional, como protestones. Pero no protestones per se, sino gente que reclama los derechos legítimos y está dispuesto a llegar hasta donde sea en este reclamo de los derechos legítimos. Y el mundo se dio cuenta en aquel entonces, y esta nota de la BBC lo refleja, que acá en la Argentina pasó algo raro, que la gente salió a reclamar un derecho justo y legítimo que le correspondía, pero el tiempo diluyó todo. El sistema mismo, sus mecanismos de defensa y sus anticuerpos actuaron de manera implacable y todo esto pasó al olvido. Tal vez esta nota que publica este influyente y prestigioso medio británico, la BBC, el 23 de agosto, esto es un quilombo, porque los argentinos protestan y se quejan tanto, sea un llamado de atención para nosotros mismos para recordar que sí, que por nuestra sangre fluye esta energía que nos lleva adelante a reclamar por energía revolucionaria. Acá Álvaro me lo sopla, es verdad, esta energía revolucionaria
que nos llama a reclamar por lo que son nuestros derechos, por lo que es la verdad, por lo que es la justicia. Y por lo que es la memoria. Y por lo que es la memoria. Casualmente, a ver, memoria tiene que ver esto que ahora lo usan como eslogan, con tener un justo conocimiento de lo que sucedió en el pasado. Pero acá hay trampositos que esto de la memoria lo asocian con una cuestión más bien orwelliana de permanentemente andar cambiando y falsificando la historia para adaptarla a la necesidad del presente. Pero bueno, nada. Esto era lo que quería reflexionar acerca de esta nota de la BBC. Esto es un quilombo. Y nos vamos a una tanda. Desde sus estudios ubicados en Bartolomé Mitre 1711, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet, acreedora de los premios Éter 2008 y 2014 y declarada de interés cultural y social por la legislatura porteña. El arranque, la máquina de la información, a máxima velocidad. El arranque, con Maximiliano Lecchi. Bueno, acá seguimos con el arranque por Radio Sónica desde la ciudad de Buenos Aires, la mejor ciudad para vivir en Latinoamérica. Buenos Aires es el mejor país. Va a estar bueno país, Buenos Argentina. Aires. Viva Argentina. Esto nos lo dicen desde la prestigiosa e influyente The Economist, pero también desde la prestigiosa e influyente BBC de Londres nos dicen que esto es un quilombo. ¿Cuál es el quilombo de hoy, Camila? Quilombo, pero yo llamaría quilombo a la causa, porque hoy va a estar la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil. Familiares y amigos de víctimas de gatillo fácil, junto a organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, van a concentrarse bajo el lema "Ni un pibe, ni una piba menos, ni una bala más", al que se sumará el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado, entre otras demandas contra el Estado y sus fuerzas de seguridad. ¿Dónde y a qué hora va a ser esto? ¿Qué van a tapar estos con este reclamo? A las 17 horas, a las 17 horas va a haber en varias zonas del país, desde el Congreso Plaza de Mayo por parte de Capital, General Paz y 9 de Julio en Córdoba, desde los tribunales provinciales hasta la Gobernación en Rosario, desde la Plaza Urquiza hacia la Plaza Independencia en Tucumán y por último Mitre y San Martín en Mar del Plata. Así que... O sea, acá en Buenos Aires de Congreso a Plaza de Mayo a las 17 horas. Pleno hora pico. Bueno, ya saben, la salida hacia la zona sur desde el centro va a ser complicadita. Pero es una causa muy justa. ¿Qué más? ¿Qué hay más? Piquetes, quilombos, reclamos varios. Pase por ventanilla número 5, por favor. Piquetes no, pero también a las 14 horas va a haber un abrazo simbólico a la Casa de las Madres de Plaza de Mayo. La Asociación Madres de Plaza de Mayo, junto con organizaciones sindicales, políticas, sociales y culturales, van a realizar un abrazo simbólico en repudio a la amenaza de desalojar a las madres de su sede. ¿Y qué van a cortar ellas? No van a cortar, van a estar en Hipólito Yrigoyen en 1584. O sea, probablemente Hipólito Yrigoyen al 1500 esté cortada, o sea que va a haber que desviarse. ¿Esto a qué hora va a ser? 14 horas. Igual es un horario donde están todos trabajando. Sí, ya. No es tan complicado en ese horario, pero sí se extiende el piquete sobre Hipólito Yrigoyen más allá de las 17 y ahí sí se complica. Hipólito Yrigoyen siendo paralela a Avenida de Mayo, que per se los del otro reclamo la van a tener cortada, sería una vía de escape, pero esa vía de escape también va a estar cortada, o sea, esto va a ser un requilombo. Sépalo. Pero bueno, vamos ahora a otro quilombo. A otro quilombo, que este es un quilombo bien grandote, bien grandote. A ver, voy leyendo títulos de recortes que me fui guardando durante el fin de semana para plantear ahora el tema. La Nación titulaba el 26 de agosto, el sábado, inquietud en el gobierno por el aumento de ataques violentos. El Ministerio de Seguridad analiza informaciones que alentan sobre posibles acciones por partes de grupos que aún no están identificados. Será reforzada la vigilancia en los espacios públicos. Así titulaba La Nación el sábado. Clarín titulaba
¿de qué día es este título? Espérate que no me lo titula en la fecha de hoy, Clarín, porque lo estoy tomando de internet, pero esto es del fin de semana. El gobierno refuerza la seguridad por la semana de la agitación anunciada por redes sociales. No, esta nota sí es de hoy, está titulada con fecha de hoy, 28, lunes 28. Agitación en redes sociales, y el gobierno, ¿cómo se siente al respecto? Y se siente amenazado. Amenazado. Por la agitación en las redes sociales, el gobierno se siente amenazado. La ministra afirmó que hay sectores que quieren generar ingobernabilidad. La orden reservada que ordena extremar las prevenciones. Hoy hay una marcha contra el gatillo fácil. La que recordamos recién. La ministra advirtió que hay violencia política y afirmó que al gobierno le preocupa que grupos opositores quieran generar una ingobernabilidad cuando no pudieron con marchas ridículas. También cuestionó la denominada Semana de Agitación que fue convocada con autor anónimo por las redes sociales en el marco por los reclamos de aparición de Santiago Maldonado. Esta convocatoria trascendió vía Facebook y Twitter. Las declaraciones surgen en momentos que trascendieron órdenes reservadas y despliegues especiales de las fuerzas federales de seguridad y penitenciaria, tanto nacionales como provinciales, para extremar las medidas preventivas, principalmente con la protección de edificios y el personal. Esto lo decía Clarín hoy. ¿Qué más tengo? A ver. La Nación del sábado, 26 de agosto, titulaba: En La Plata investigan la autoría del atentado en una larga lista de enemigos. La hipótesis apunta tanto a ex policías bonaerenses como a sectores anarquistas. Mientras la justicia penal de esta ciudad analiza el contenido de más de 90 cámaras particulares para ver si da con el responsable del ataque al Ministerio de Seguridad, el ministro Cristian Ritondo aseguró que la explosión de bidones frente a su despacho fue un atentado. Obvio que sí, no vamos ahora a ponernos a discutir. A ver, si vamos a entrar a discutir si eso fue un atentado o no, estamos mal. Sí, fue un atentado, señor ministro de la provincia. Y lo vinculó con la lucha contra las mafias que el gobierno de María Eugenia Vidal está llevando adelante. Nos preocupa y nos ocupa. No había intención de prender fuego y llamar la atención, sino que querían que los autos explotaran. La nafta tiene onda expansiva cuando está en un bidón. Eso que chicos que estaban a 60 metros y gente del interior del ministerio sintieran la explosión. Bueno, acá... Después se denunció que esos autos fueron explotados por un policía bonaerense. A ver, según el ministro, hay dos líneas de investigación. Una responde al tema de las mencionadas mafias, donde se incluyó a posibles ex policías, a narcos, a integrantes de la Salada, y hasta deslizó la posibilidad de vinculación del hecho con la reciente exoneración del ex represor Miguel Echecolás. Por otro lado, relacionó también el ataque a los hechos vandálicos ocurridos durante la marcha por Maldonado y conectó estos episodios a casos de violencia como los ocurridos en Córdoba el viernes de la semana pasada con ataques a un edificio del Círculo de Suboficiales de Gendarmería. Ahora, los actos vandálicos reclamando la aparición de Santiago Maldonado, ¿son terroristas? Sí, todo acto, a ver, la violencia no la podemos justificar desde ningún punto de vista. Pero pintar una pared, que ni siquiera haya una amenaza. No, una pintada que no diga es un aparición acto con vida. vandálico, ok, una pintada en una pared no, pero si yo tiro nafta, incendio un auto, eso es sí. Otra cosa. Eso bueno, es un todavía atentado, se tienen que eso corroborar. es terrorismo. Empecemos a ponerle las cosas por su nombre. Una pintada en una pared no es nada. Claro. Nada. Es algo es un mensaje, es una forma de propaganda. Podemos estar de acuerdo o no con la causa, pero una pintada en una pared no es más que propaganda de la propia causa. Ahora, llamar la atención,
tirando bidones con nafta para hacer estallar autos, esos son atentados terroristas. Sí, pero todavía tenemos que verificar. Por eso digo, los que estamos del otro lado, siempre tendemos a sacar conjeturas y en base a eso elaborar, corroborar y discutir. Y es algo que todavía no está corroborado, ni siquiera judicializado, pero es impresionante cómo nosotros hablamos y gritamos a veces sin saber. Ya desde el ejercicio hacemos mal porque investigamos a la víctima, en lugar de investigar a los posibles que han causado esta desaparición de Santiago Maldonado. Por lo pronto, tenemos que el 2 de agosto, el comandante mayor Diego Conrado Héctor Valari, que Patricia Bullrich dijo que se había ya investigado a todos los gendarmes, pero no es así, dijo en una entrevista al Canal 4 de Esquel que había mantenido una reunión de coordinación con el Ministerio de Seguridad en Bariloche y cuando volvía a su asiento natural en Rawson, él afirma, nos dimos con este tema y a partir de ahí recibí la orden de la superioridad institucional de hacerme cargo y coordinar las acciones del operativo en base a los hechos y a orientaciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad. Entonces, también la Nata, en la entrevista que le ha dado ayer a Facundo Jonzuala, dijo que no le interesaba saber quién era Pablo Nocetti. Dijo, no sé quién es ni me interesa saber cuándo Facundo lo nombró. ¿Quién es Pablo Nocetti? Y Pablo Nocetti, a nuestra audiencia le interesa saber quién es Pablo Nocetti. Exactamente, a nuestra audiencia le interesa quién es Pablo Nocetti, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, mano derecha de Patricia Bullrich, que también estuvo presente en el desalojo del 1 de agosto. Donde sea, que quede claro, ese hecho al cual están reclamándole a Gendarmería haber ejercido represión en ese intento de despejar la zona donde estaban reclamando los mapuches y donde supuestamente desapareció Santiago Maldonado, no estaba dirigido de manera autónoma por la Gendarmería. Había un funcionario de alto rango del Ministerio de Seguridad y todos los jefes de la Gendarmería que estaban a cargo del operativo respondían a las órdenes directas de este funcionario. Además, ¿cómo se llama este funcionario? Repitamos su nombre. Pablo Nocetti. O sea, queda claro, Pablo Nocetti, funcionario, jefe de gabinete del de Ministerio alto de Seguridad rango del Ministerio de Seguridad, estaba presente en el momento de los hechos y las fuerzas de seguridad que actuaban respondían a sus órdenes. Exactamente. Pablo Nocetti también, una nota que ha salido es que se contradijo a la ministra de Seguridad cuando declaró que no va a haber posible diálogo con la resistencia mapuche, que van a ser directamente judicializados y que van a ir presos. Ahora vamos a ver si se puede escuchar el audio de Radio del Plata. ¿Hay un audio? ¿Lo tenemos el audio? Podemos, ahora dentro de poco lo vamos a pasar. Pero son contradicciones que se han hecho con la ministra. Es decir, ¿cómo la mano derecha se va a contradecir con la ministra Bullrich? El audio fue en Radio del Plata. Nocetti lo contradijo a Pato Bullrich. Están los audios en YouTube y demás, así que ahora lo vamos a ver si Álvaro lo encuentra y lo escuchamos. Pero bueno, te quiero hacer un comentario. Vos sabés que Sócrates decía que el signo de una mente educada es aquella que puede entretener un pensamiento por más que sea contrario a sus propias convicciones. Entretener. Sí, verbo a destacar. O sea que en la mente ir haciendo correr un pensamiento contrario para ver a dónde lo conduce. O entretener a la palabra que usó Sócrates, pero no sería la palabra correcta. Acá sería elucubrar o desmenuzar un pensamiento por más que sea contrario. Hay una nota de la Universidad Nacional de San Martín, bastión casi los hay, la Universidad de San Martín, que la vamos a comentar cuando volvamos de los audios que hay, Álvaro. El de Pablo Nocetti. Dale, pongamos el audio. Aquí lo escuchamos. Ahora que estamos dispuestos a empezar a terminar con este tipo de actividades del RAM. Miren, a partir de ahora cualquier tipo de actividad pública que haga el RAM van a ser detenidos. Van a ser detenidos y llevados a juicio todos por cada uno de los hechos que cometan. Cuando corten la Ruta 40 los vamos a detener. Cuando se concentren de nuevo en el juzgado federal los vamos a detener.
que lo tengan claro, porque eso es lo que va a ocurrir. Con el RAM no tenemos nada que dialogar. Con el RAM lo único que vamos a hacer es judicializarlos. Van a quedar todos presos. A ver, esto lo dijo Ritondo, es un audio del Plata, señalemos Pablo eso. Nocetti. Radio del Plata, Pablo Nocetti dijo esto. Sí, no Ritondo, Pablo Nocetti, Ok, jefe un de audio de Radio del Plata, le agradecemos a Radio del Plata que nos lo haya prestado. Lo hemos tomado prestado de la radio. Hemos pungueado sí. el audio. Por eso hacemos el reconocimiento que corresponde a los dueños del audio. Pablo Nocetti dijo eso, que van a meter en cana a todo aquel que viole la ley, y está bien. Dice, correcto. Yo no estoy de acuerdo, pero... Si los tipos tiran una bomba molotov, van a ir en cana. Pero si él se refiere a protestar públicamente, ¿no? En sus territorios. Que en sus territorios, ellos cuando protestan, viene la policía, los desaloja, como ha pasado la última vez que sucedió la última escena de Santiago Maldonado. Que Criminalizar la protesta está mal. Por eso mismo, decir, cuando protesten, los vamos a judicializar, no hay diálogo posible. ¿Cómo no hay diálogo posible con Cambiemos? Si Cambiemos es el diálogo. Tenés un punto ahí. ¿Cómo Cambiemos? Tenés un punto, te agarraste de un buen piolín para llevarme a un lugar que tenés razón. Además, recordemos que esto también nos ha pasado, bueno, en el kirchnerismo, si queremos remitirnos al pasado, la cacería Wichi de Gildo Insfrán, que en su desesperación al ver pasar los días tras las rejas, Agustín Santillán inició una huelga de hambre, fue detenido el 14 de abril, lo golpearon y luego fue trasladado al penal de Las Lomitas. Lo habían acusado de haber participado de robos y saqueos que hubo a inicios de abril tras las inundaciones que afectaron la zona oeste de la provincia, pero su esposa Gabriela Torres afirmó que no estuvo en ninguno de los episodios y como lo afirmó, la detuvieron a Gabriela Torres. Entonces, no, acá estamos hablando de Gildo Insfrán, peronista, sí, que no tiene mucha Ultra diferencia. No tiene mucha diferencia con el radical Gerardo Morales, entonces. No. ¿Cuál es la grieta también, no? Sí, bueno, eso siempre lo hemos discutido, no existe diferencia, existe continuidad. Los K y los del globo amarillo es como una bicicleta. Para mantener la bicicleta en equilibrio hay que pedalear con el pie izquierdo y con el pie derecho. Si se pedalea solo con el izquierdo, uno se cae de la bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que pedalear equilibradamente entre la izquierda y la derecha, y así nos tienen subidos a una bicicleta desde hace años, por lo menos desde el 55, creo yo. Pero déjame volver a lo que decía Pablo Nocetti. Si alguien viola la ley, tiene que ir en cana. Criminalizar la protesta de ninguna manera. Es un derecho legítimo que tenemos los argentinos mismos, según dicen los de la BBC. A mucha honra. A mucha honra. Pero es un hecho que esta gente se está convirtiendo prácticamente, lo único que le falta es pasar a la clandestinidad y convertirse en una especie de ETA. Mirá lo que publica Clarín el día 26. Tengamos en cuenta la fuente, ¿no? Sí, Clarín. Sí. No solo la fuente, sino el redactor de esta nota, Jorge Lanata. Jorge Lanata escribió el sábado en Clarín. Un grupo de militantes sensibles con toda la cuota de violencia. En los últimos 4 años hubo 77 atentados de la resistencia ancestral mapuche en Río Negro, Chubut y Neuquén. Leo un poco de la nota de Lanata. La receta no puede ser peor. Setentistas que creen que la guerra sigue, un viejo proyecto K de entregar parques nacionales a los indios, mapuches que debaten su pasaporte entre Argentina y Chile, aparición de nuevos corredores de droga en la cordillera y el público, un encantador grupo de militantes sensibles de pelo enrulado que luchan para declarar Mapucheland como un estado independiente y volver a vivir como en el siglo XVII. No reclaman un estado independiente igual. Ellos sí. ya lo ha declarado Facundo que no quieren un estado sino una nación. Bueno, es lo mismo. Desde 2013 hubo 77 atentados de la resistencia ancestral mapuche en Río Negro, Chubut y Neuquén. Incendios, amenazas, secuestros, abigeato, destrucción de maquinarias, etcétera.
También quemaron la estación de La Trochita, emblema del Maintén, inaugurada en 1922. Ya hace 2 años que el tren a vapor decidió reducir de 402 a 25 kilómetros sus recorridos por los cortes de vías de esta gente. Y eso sí es un delito, perdóname. Si vos cortas una vía tenés que ir en cana. Para no cortar una vía Sí, una vía de tren, y hasta cortar la 9 de julio también es un delito. Sí, lo que pasa es que estamos pero tan es protesta. Sí, pero es un delito. A ver, cortar una avenida, una arteria es un delito. Hoy está tan permisivo todo que nadie va en cana, pero es delito hacerlo. Cortar una vía de tren o una vía navegable también es delito. Lo que pasa que hemos sido tan permisivos en estos últimos años que acá no pasa nada. Vos andá como les gusta tanto a los del Globo Amarillo compararnos con países serios, andate a Alemania, andate a Inglaterra, andate a Francia, andate a Suecia, a Holanda, a Suiza, donde quieras, e intentá cortar la avenida principal, a ver cuántos segundos durás hasta que venga la policía y te meta en cana, y después te lleven a tu juez y te juzguen por ese delito. Vas a tardar muy poco. Acá, como estamos todos tan acostumbrados, nos lo permitimos. ¿Viste? Esto decía la Nata, hacía una recopilación de todos los atentados. Después aparece Cristian Ritondo también desde una nota en Clarín del sábado pasado diciendo: hay un sector que está esperando un muerto. ¿Cómo se puede decir eso? Que hay un sector que está esperando un muerto. ¿Acusar de asesinato a alguien? Algo así dijo. En medio de una desaparición, ¿con qué sentido, no? Pero bueno, continuamos con el dicho de Ritondo. Ritondo dijo así, que hay un sector que está esperando un muerto. Y acá dice: ¿cómo es posible colocar un dispositivo incendiario en un estacionamiento del Ministerio de Seguridad donde se concentra el poder? Con diferencia, bueno, le preguntan en la nota eso, esa es la pregunta que le hacen a Cristian Ritondo. Dice: a priori no hay factibilidad, pero tampoco la había, salvando las distancias, con una furgoneta que atropelló y mató a 15 personas en la Rambla de Barcelona. Le preguntan: bueno, sí, pero hubo una diferencia, a las 48 horas había detenidos y acá no. Es larga la nota, no la voy a leer entera, pero Ritondo lo que está queriendo decir que hay sectores de la protesta que, si tuvieran un muerto en sus filas, sacarían mucho provecho de ello. Y yo estoy de acuerdo con el ministro, que hay sectores... Pero asesinar a alguien para sacar provecho es muy grave. Pero lamentablemente funciona así la política. Es gravísimo. Pero matar a alguien con fines solo de contradecir al otro y ganar provecho político, ¿cómo? Es gravísimo, pero así funciona la cosa. Sí, podemos repudiarlo, es totalmente repudiable, podemos no estar de acuerdo, pero negar que la cosa funciona así es real, funciona así. Fue así en los años 70. A ver, los propios montoneros mataban a sus propios compañeros para decir que lo mató la policía, y eso sucedía acá en la Argentina. Y sí, a los otros 20 sí, los mataba la policía, los hacía desaparecer, los que no los hacían desaparecer los llevaban a la ESMA, y luego desde la ESMA los subían a un Hércules C-130 y los tiraban en la mitad del Río de la Plata. Todo eso pasó acá en la Argentina. Pero también lo que pasó es que se demostró el carácter genocida sobre los territorios indígenas, y lo sabemos desde la independencia, que fue de manera regular, espasmódica, progresiva, que se fue afianzando en la clase política la idea de la necesidad, del beneficio y de la impunidad del exterminio de los llamados salvajes, los bárbaros, como catalogaban. ¿Cómo era eso? Explaya este concepto. A fines del siglo XIX la violencia estatal ya se volvió arrolladora, y recordemos que Sarmiento fue quien importó el método argelino represivo que consistía en arrasar a las aldeas. Así terminó, así es el mecanismo. Y a fines del siglo XIX la violencia estatal se volvió arrolladora. De nada sirvieron los acuerdos, los tratados, los pactos preexistentes, los bautismos, las cartas ni las amistades personales. Porque a la expropiación territorial se le sumaron las ejecuciones sumarias, la prisión masiva, las desapariciones, la esclavitud, la violencia sexual y el secuestro de los niños. Y algunos líderes originarios
lograron, después de años de recorrer pasillos, la asignación de un lote para vivir con una familia. Y en general aquellos terrenos no servían para la agricultura, de allí que hoy muchas comunidades se sienten en zonas estratégicas para la explotación turística, minera o petrolera. No es que los mapuches hoy quieran ocupar estos lotes, sino que son los únicos espacios donde los dejaron quedarse. Hay un detalle con respecto a los mapuches, y esto me va a gustar invitar a algún historiador que nos explique bien esta cuestión. Por lo que yo sé, los mapuches no son un pueblo originario de la Argentina. Pero emigraron a Chile, acá es donde... Desde Chile. No. Inmigraron desde Chile hacia acá. La historia, yo te cuento la historia que yo sé. Acá en la Argentina el pueblo originario patagónico es el tehuelche. Y del otro lado de la cordillera el pueblo originario es el araucano. Los mapuches eran un pueblo del otro lado de la cordillera, pero nómade, no tenían un territorio, eran básicamente cuatreros y les traían muchos problemas a los araucanos los perseguían a los mapuches, y por eso, como eran nómades los mapuches, cruzaron de este lado de la cordillera a intentar provocarles los mismos problemas que les provocaban los araucanos a los tehuelches. Los tehuelches eran de una naturaleza mucho más pacífica que los araucanos, entonces no pudieron oponerle tanta resistencia como si les opusieron los araucanos a los mapuches. Cuando llega Roca en esta avanzada contra el indígena en la conquista del desierto, o campaña del desierto, los tehuelches se suman a Roca y luchan con los ejércitos de Roca. Esto es histórico, es un detalle histórico. ¿Por qué? Porque su enemigo común eran los mapuches y querían volverlos de una patada del otro lado de la cordillera. Tehuelches hoy lamentablemente no existen, yo no conozco de ninguna resistencia ancestral tehuelche, no conozco de reclamos tehuelches, no conozco de territorios tehuelches, ni conozco de Tehuelche Link International, muy bien promovidos y financiados desde Bristol, con un directorio integrado básicamente por británicos, y no hay un Reinaldo Maniqueo al frente de un Tehuelche Link International, pero sí lo hay frente a un Mapuche Link International. Entonces entendamos esto, acá hay una cuestión geopolítica detrás de todo este cuentito de la resistencia ancestral mapuche. No es para la Argentina este problema de los mapuches un tema central, nos lo han convertido en un tema central los medios. Nos lo han convertido en un tema central. Nos lo han convertido en un tema central. Pero está el problema también de cómo lo pones en situación, porque cuando se habla de los mapuches siempre se habla mal de los mapuches en los medios. Entonces eso también llama la atención. Cuando no se habla de todas las problemáticas, no se habla de Félix Díaz, no se habla de Agustín de Santillán, no se habla de Santiago Maldonado. Hasta hace en los primeros días de la desaparición Clarín no emitió mensaje al respecto, y después empezaron a hablar del tema. Sí. Pero empezaron a decir, había un título que me llamó mucho la atención de un jefe de policía, que era el título de Clarín, una cita que decía: hay muchos pibes del barrio de Gualeguaychú que se parecen a Santiago Maldonado, y la catalogación es la desaparición del artesano. Y el artesano está como medio utilizado de manera peyorativa. Hay que tener mucho cuidado a la hora de escribir sobre una desaparición. Sí, bueno, a ver, me interesaba esto. Había una nota de la Universidad Nacional de San Martín, la revista Anfibia, que hablaba de esto, de la criminalización de los mapuches como un nuevo enemigo público. Esta nota la escribió Diana Lenton, antropóloga de la Universidad de Buenos Aires y también experta en todo el tema. Yo no estoy de acuerdo con nada que salga de la Universidad de San Martín, bastión casi los hay, el bastión del pensamiento K casualmente es la Universidad Nacional de San Martín, pero repito lo que decía Sócrates: el signo de una mente educada es aquella que puede entretenerse con un pensamiento por más que sea contrario a sus propias condiciones. ¿Qué dice esto del nuevo enemigo público, la criminalización de los mapuches, escrito por Diana Lenton? Bueno, en un momento destaca, que me gusta destacar determinadas partes porque es una columna bastante extensa, dale. Muy informada. Dice:
En medio de tanta falsa torpeza, refiriéndose a la nata, se insertan 2 hechos a los que se dedica, curiosamente, bastante más tiempo. Por un lado, el ataque a la casa de Chubut en Buenos Aires en la misma semana por parte de un grupo sin identificación que solo realizó pintadas con el conocido símbolo anarquista y escribió como único mensaje aparición de Seba el Lechu. El Lechu sería Santiago. Pero rompieron todo. Yo vi las fotos del ataque a la casa de Chubut y no fue que le pintaron en la puerta una A dentro. Solo se ve la bandera. No, se ve todo roto por dentro, vidrios rotos, escritorios rotos, computadoras. Fue un ataque de verdad. Eso sí es un delito. No es que pintaron en la puerta un círculo con una A. Pero bueno, ¿qué más dice la nota? Curiosa organización terrorista esta que no reivindica el golpe en ningún comunicado, pierde la oportunidad de escribir su nombre en las paredes y al demandar la aparición del aún desaparecido confunde su nombre, ya que Seba el Lechu en realidad se llama Santiago. Ella en vez de empieza a dudar porque está el cartel como aparición de Seba el Lechu en lugar de aparición Santiago Maldonado le dicen el Lechu. Exacto. Ajá. Y eso se dio a conocer. Y la nata también, cito, ¿no? La nata también inserta en medio de la nota referencia a otro hecho policial, el crimen del policía José Aigo, aún impune, sucedido en marzo de 2012 en el paraje Pilolil en Neuquén. Se muestra a los hermanos de la víctima relatando los hechos, aunque queda en evidencia que no creen en una autoría mapuche del asesinato. Por el contrario, se identifica a 2 de los acusados por el hecho, ciudadanos chilenos actualmente prófugos. 2 supuestas organizaciones armadas chilenas se habrían adjudicado el hecho. Y en este episodio, donde resultó asesinado un policía mapuche cuyo apellido concuerda con una de las comunidades mapuches más reconocidas de la provincia, la justicia atribuye el móvil al narcotráfico y al contrabando y sigue los pasos de 2 prófugos que no son mapuches. Entre paréntesis, me resulta raro que la nata no sepa quién es Pablo Nocetti, pero esté tan inmerso en estas causas. Sí. Es como una selectividad de desarrollo periodístico. Bueno, está claro, la nata nunca fue santo de mi devoción, la nata tiene su propio juego, está claro, pero es válido tomar lo que es información de lo que publique la nata, los hechos. La nata publica, hubieron 77 atentados, eso está claro. Pero, ¿qué más decía Diana Lenton? Bueno, algo importante es que dice, un prejuicio arraigado es el que refiere a los mapuches como extranjeros, pero sin embargo, el Censo Nacional de Población permite verificar que apenas un 3,7% de los mapuches censados en el país han nacido fuera del territorio argentino, mientras que un 96,3% de los mapuches son argentinos por haber nacido dentro de las fronteras de la Argentina. El 89% de los mapuches, además, ha nacido en la misma provincia en la que fueron censados. Esto nos dice que a pesar de que muchas personas creen que los mapuches son chilenos, la realidad es otra muy diferente. La mayoría de ellos no solo no es chileno, sino que casi todos viven y permanecen en el pago donde han nacido. A ver, Diana Lenton. Censo Nacional de la Población pero igual. La nacionalidad del DNI no tiene nada que ver. Acá todos son argentinos. Este mismísimo Walla Jones tiene un DNI argentino y él dice que no se siente argentino. Acá estamos hablando del origen. Es como si a mí me dijeran que yo soy español, porque un tatarabuelo mío pero allá en el acá. siglo XVII vino desde España en un barco con Colón, andás a ver con quién, y yo me sintiera español. No, yo soy argentino y no tengo nada que ver con España, es lo mismo. Esta gente que nació acá son argentinos. Lo que pasa que les están haciendo un lavado de cabeza tal buscando otra identidad. Y la otra identidad, si es mapuche, está claro que es una identidad que tiene que ver con el otro lado de la cordillera, no con este. Acá, por parte de Diana Lenton, percibo como que hay o una intencionalidad de llevar agua hacia un molino determinado o un desconocimiento de lo que es la historia del pueblo mapuche, que como bien dije... Pero es conocida, ella conoce mucho del tema del pueblo mapuche. Bueno, no creo si que es antropóloga debería saber que los mapuches no es un pueblo originario de este lado de la cordillera. Y si no lo sabe, está mal siendo antropóloga no saberlo. O si sí lo sabe, está mal escribir desinformando. Acá hay una contradicción. Pero no sé, esto me huele como que con esta nota
Están llevando agua hacia Pero un por molino. definición, pueblo mapuche, Sí, a ver. en Wikipedia, Sí, ¿qué el dice? primer enlace que agarras. Sí. Los mapuches, del autónimo mapuche o araucanos, que es lo mismo, nombre dado por los Bueno, españoles. no es lo mismo. Pero acá- Araucanos y mapuches son dos pueblos distintos. Pero ubicación es Chile y Argentina, ese es el tema. También porque no es había una territorio nacional. Bueno, pero no. Ok, Chile y Argentina. ¿De qué hablamos? Del lado de la divisoria de aguas que marcan los picos más altos de la cordillera. Y si está a 10 metros de este lado, ¿ya lo consideramos territorio argentino? No, es que no están seamos tan- ambos en el sur de Chile y Argentina. Los Sí. dos, mapuches o araucanos, Sí. ambos del sur de Chile y Argentina. Y dice, de modo particular se refiere a los que habitaban la Araucanía o Arauco, los araucanos o de la actual región de la Araucanía y sus descendientes. De modo genérico, abarca a todos los que hablaban o hablan la lengua mapuche, incluyendo a varios grupos surgidos de la araucanización producida entre los siglos XVII y XIX a través de la conquista desde la Araucanía hacia el este de la cordillera de los Andes. Eso es lo que dice Wikipedia. Sí. Ok, omiten contar esta historia de que los araucanos eran los residentes originarios y los mapuches eran nómades y que estaban en guerra permanente entre ellos porque los araucanos soportaban permanentemente las troperías de los mapuches, que eran cuatreros, básicamente les robaban el ganado, a eso se dedicaban los mapuches. Del otro lado de la cordillera, y a las víctimas de estas troperías eran los araucanos. Los araucanos los sacan a patadas y vienen de este lado de la cordillera y les empiezan a hacer lo mismo los tehuelches. Entonces entendamos esto, comprendamos un poco nuestra historia, no nos quedemos como 1984 reescribiendo la historia de acuerdo a la conveniencia del momento. Y esto que hace Diana Lenton desde la Universidad de San Martín, con un título antropóloga y con el respaldo de una universidad nacional, me parece digno de George Orwell en su novela 1984. Cambiar el pasado de acuerdo a las necesidades. A ver, en esta Universidad de San Martín debe haber una oficina entonces que se dedican a agarrar los diarios y recortar los títulos y cambiárselos como casualmente en 1984. Y hay otra investigación de CONICET. Porque hasta con Wikipedia se puede hacer eso. Sí, por supuesto, pero también quiero hablar que el CONICET, por lo pronto, CONICET prestigioso. Sí, un CONICET ya lo tuvimos el otro Sí. día, quien era el titular del CONICET, Exacto. y te juro, me dejó mucho que desear. Sí, pero dice, los mapuches no son indios chilenos, sino pueblos preexistentes. Otra columna. Pueblo preexistente, cuánta falacia, no, a ver, pueblo preexistente. No estamos redactando el preámbulo de la Constitución que hablamos de tratados preexistentes. ¿Qué es un pueblo preexistente? Dice, ¿Preexistente a sí. qué? Pueblos, ¿Al almanaque? pueblos originarios, ya desde antes de la existencia de la propiedad privada. Pueblos preexistentes. Ah, entonces bien, acá bien, me gustó este aporte que acabas de hacer. Ya estamos debatiendo entre la propiedad privada y la propiedad común. Entonces queremos volver a el siglo, no sé a qué siglo, a la época de Adán y Eva. Estamos debatiendo eso, el derecho a la propiedad privada. Estos mapuches, esto que viene atrás de toda esta avanzada de la etnia mapuche, muy bien financiada desde Londres, intenta instaurar un sistema comunista en el sur del mundo. Es una comunidad, es cultura, es como había dicho Facundo Jonsuala, es una cultura, no un estado como se dice, Sí. como la Nata lo afirma, es una cultura donde ellos viven financiándose entre ellos porque no tienen ropas de otros, de hecho los ponchos que tienen, las alpargatas que tienen y cómo viven ellos no tienen no se nota una financiación inglesa en ese sentido. No, porque no están se nota, es verdad, no se nota, pero está. Pero el escaso armamento que tienen tampoco lo demuestra. Digo, si fueran realmente terroristas, habría volado Buenos Aires. Bien, si no se ve todavía su armamento será, punto 1, porque están los perejiles y están los agentes. A los agentes todavía no los hemos visto. Cuando llegue el momento de que sea necesario que salgan a la luz, saldrán. Los perejiles son estos
los artesanos, llamémoslos así, los que se dedican a las manualidades para venderlas en las ferias artesanales, y los agitan, los usan los agentes de estas ideologías que nos quieren imponer desde la geopolítica internacional. Son pobres víctimas también, Jones Walla, no confío en este Jones Walla, más con su apellido, Jones Wallace. ¿Y qué va a decir? ¿Y qué te va a decir? Sí, acá está mi pasaporte británico y mi carnet del MI6, no te lo va a decir eso. Pero de hecho dijo que en el 28 ellos le han sacado el apellido. Claro, sí, son pobres víctimas que hasta les robaron el apellido. ¿Qué te va a decir? Obvio, te va a justificar, te va a hacer una construcción que te diga todo eso. Sí, obvio, pero ¿cómo podemos saber nosotros más que los mismos que lo viven? Ese es el tema, por eso digo, nosotros siempre sabemos más. No tenemos manera. Y sacamos conclusiones, como por ejemplo, esto no es así. Entonces tenemos bueno, de hecho, cuando hablaba de este artículo del CONICET, que habla de los mapuches, por otra parte no son indios chilenos, sino pueblos preexistentes, esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los estados y que había mapuches en los que hoy es Argentina, así como había tehuelches en lo que hoy es Chile. A su vez, las alianzas matrimoniales entre unos y otros y los desplazamientos producidos por el avance de los estados sobre sus territorios dieron lugar a que muchas familias se identifiquen en el presente como mapuche tehuelche, tal como ocurre en la actual provincia de Chubut. Los tehuelches, por otra parte, no se extinguieron, sino que desde hace varios años luchan para demostrar que continúan existiendo y en la Patagonia Austral han comenzado a identificarse en el espacio público como Aonec-Enc. Los responsables de su marginación e invisibilización no fueron los mapuches, sino las políticas de colonización. ¿Quién dice esto? El CONICET. Bueno, a ver, señores del CONICET, les propongo que con este mismo argumento vayan a Egipto y digan que los egipcios son un pueblo preexistente y ancestral y que todos los territorios que ocupaba el reinado del antiguo Egipto con todas sus dinastías a lo largo de los siglos que duró toda esa civilización, les pertenecen a los egipcios. Y se van a encontrar que, oh casualidad, hoy hay ocupando una parte importante de lo que era ese territorio que pertenecía a los egipcios por un estado creado luego de la Segunda Guerra Mundial, de Israel estoy hablando, y que vayan y que les digan a los israelíes, y no solo a los israelíes, a la opinión pública mundial, que hay que respetar los derechos de los pueblos preexistentes en esos territorios que hoy ocupa Israel y que hay que devolverle sus tierras a los egipcios originarios, y vas a ver qué pasa. ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué puede pasar? Se los comen con cuchillo y tenedor. Entonces, ¿por qué yo tengo que bancarme que vengan a hacerme esta sanata de que hay que respetar los derechos de los pueblos preexistentes de la... Porque le están ocupando los territorios. Sí, Israel también le está ocupando los territorios a los herederos ancestrales de los egipcios. Es lo mismo. Pero acá está ocupado por empresas extranjeras como Luciano Benetton, que ya ocupa más de la ciudad de Buenos Aires y ellos no tienen otro lugar donde quedarse. Tenés razón, ahí es otro debate. Entonces es difícil. No solo Luciano Benetton. Si el problema, el Benetton es el menos importante de todo. Acá es el que más tiene hectáreas. No, acá es Joe Louis el problema. Joe Louis también, con el lago escondido. Joe Louis, que es amigo del presidente, que el presidente va en el helicóptero de propiedad de Joe Louis a pasar fines de semana de su finca al lago escondido, vedada a la vista de cualquier cámara de cualquier medio. Y ahora el lago escondido está escondidísimo. Escondidísimo. Y el mismo Joe Louis tiene del otro lado de la Patagonia, sobre el Atlántico, en el paralelo 42, una pista de aterrizaje privada, sin la aprobación de la ANAC, de la cual salen, y está demostrado, vuelos directos a las Islas Malvinas. Tengamos en claro esto, empecemos a despertarnos. Toda esta movida mapuchista no es más que una movida geopolítica manejada desde Londres. Sí, Camila, me estás poniendo cara de que no es tan así, pero sí, hay cosas por detrás. No, yo tengo mi opinión. Como vos decías, no podemos saber la verdad de las cosas que pasan. Por eso. Pero sí
tenemos a nuestro alcance muchos elementos que nos llegan de todos lados. No nos quedemos conmovidos por la hermenéutica y la heurística, que es la subjetividad de las personas. Sí, desde ya que sí. Por eso hay que tener muy en cuenta las fuentes. Pero tenemos muchos elementos de muchas fuentes y más que nada de fuentes históricas. Lo único que nosotros podemos hacer desde nuestro humilde lugar, frente a un micrófono de una radio, es recopilar la mayor cantidad de elementos que hayamos encontrado y sacar una conclusión personal. Exacto. No es más que una conclusión personal. Por supuesto. Pero mientras más elementos juntemos y mejor capacidad para procesarlos tengamos, esa conclusión personal va a estar cada vez más cerca de lo que es la verdad. Con esto no me declaro dueño de la verdad para nada, Por supuesto. Pero por eso mismo cito a esta frase de Sócrates: el signo de una mente educada es aquella que tiene la capacidad de entretenerse con un pensamiento por más que sea contrario a sus propias convicciones. Muchos elementos de los que aparecen en este tablero de lo que es el conflicto que surge hoy en la Argentina con la resistencia ancestral mapuche son contrarios a mis propias convicciones, desde ya que sí, y también de las tuyas, pero no tenemos que dejar de analizarlos. No tenemos que dejar de analizarlos y sobre todo chequeando fuentes. Siempre es importante para nuestros oyentes chequear las fuentes. Pero hay algo que es más importante aún. A ver. Aprendamos a pensar con el cerebro propio y no con el ajeno. Perfecto. Eso es lo más importante. Pero bueno, Camila, se nos fue la hora del arranque. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos mañana? Volveremos mañana. Mañana yo también voy a estar de vuelta conduciendo el arranque, así que festejamos aquí. Mañana te veré, Camila. Y a Analía también, que hoy estuvo ausente. Sí, un saludo para Analía, que hoy estuvo ausente. Bueno, también el agradecimiento a los que están del otro lado de la pecera, que están, y gracias a ellos este arranque funciona. A Flor Sánchez y Álvaro, muchas gracias. Y bueno, Camila, gracias a todos. Nos veremos mañana. Chau. Ya conociste los temas que van a ser noticia hoy y la información necesaria para encarar tu día. Esto fue El Arranque con Maxi Lecky. Ya estás informado.